ejercicios prácticos. Es decir, una vez que tuvimos la aproximación a los conceptos básicos de patrimonio cultural, material, inmaterial, del material, el mueble, el inmueble, la recomendación de ver al patrimonio como un solo bien heredado, significativo para una comunidad, para una familia, para una ciudad, un estado, un país, pero también cómo ese patrimonio tenemos que asociarlo al desarrollo económico, al turismo, para que realmente adquiera una trascendencia mayor y no quede al amparo de los recursos que la cultura a veces no son suficientes para su protección, conservación y cuidado. Se nos insistió en que viéramos el patrimonio cultural asociado al turismo con mucho respeto. El turismo es un mecanismo, una actividad, un medio a través del cual podemos aprovechar con respeto, con cuidado, con criterio ese patrimonio, y ese patrimonio puede ir creciendo en protección, en significado para una comunidad en la medida en que se difunde como valor educativo, como criterio de desarrollo regional, y lo podemos insertar dentro de nuestras lógicas productivas, de intercambio, de aprendizaje. Luego, la sesión pasada estuvimos revisando las condicionantes para lograr una inscripción de un bien en el patrimonio mundial. Vimos lo que es una convención, la Convención del Patrimonio Mundial, cómo utiliza los criterios, 10 criterios, para recibir propuestas para la lista nominativa, y luego cómo ese expediente más la evaluación que hacen los expertos de la UNESCO a través de sus criterios del valor universal, excepcional, de integridad, de autenticidad, de gestión y de protección, cómo se logra una inscripción ya representativa, como lo es en la actualidad el Camino Real de Tierra Adentro, en la perspectiva de la Ciudad de México hasta Valle de Allende, y cómo esa lista representativa está sujeta a una revisión cada 10 años para evaluar si el Estado miembro de la UNESCO, quien lo propuso, realmente está haciendo las tareas y las actividades correspondientes para su cuidado, su protección y conservación. Pero también vimos las opciones que nos abre, en este caso en Chihuahua, la Ley de Patrimonio, de Protección del Patrimonio Cultural. Vimos cómo en su articulado le da las facultades al titular del Ejecutivo, gobernador o gobernadora, para hacer una declaratoria estatal de un bien que se considere patrimonio de los chihuahuenses. Pero también vimos, y eso es quizás lo más esperanzador para los integrantes de este taller, las posibilidades que se abren a los ayuntamientos como instancias de decisión local para avanzar en declaratorias que tienen que ver con el patrimonio a nivel local, como el Camino Real, que es lo que estamos trabajando en este taller, puede adquirir. Vimos el caso de Santa Bárbara, ser considerado ya un patrimonio, declarado un patrimonio municipal, por, al menos en este caso vimos 10 elementos que esperemos con las nuevas iniciativas que surjan de este taller todavía sean más consolidadas, ricas
y desde luego trabajarlas con mayor puntualidad para que logremos realmente declaratorias bien argumentadas, sólidas, y que nos den la oportunidad de seguir avanzando hacia la declaratoria estatal. ¿Cómo lograr esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo lograr esto, verdad? ¿Cómo evitar que venga una Secretaría de Cultura, un Instituto Nacional, un experto y nos diga, ahí va la lista de los 20 bienes y ustedes los tienen que reconocer como suyos porque ya traemos la verdad aquí a través de documentos y es el estudio de más de 15, 20 años? Hasta ahora hemos visto que ese esquema de trabajo no da los suficientes resultados, no logramos un mayor arraigo, un mayor compromiso de las fuerzas vivas de los municipios y suele, así como se da la inscripción o declaración, permanecer en un estado latente y no arraigado. Lo que estamos tratando de lograr a partir de este taller es que las iniciativas surjan, se consensen a partir de los grupos locales, de los historiadores locales, promotores culturales, agentes de turismo, miembros de las instancias culturales, históricas, turísticas que operan en los municipios y que se le vaya dando forma a esta justificación que no tiene que ver sino con un primer inventario, que vamos a llamar, y luego ya las cédulas por cada uno de los bienes que a nosotros nos parezcan deben de ir engrosando esa justificación. Entonces, estaremos trabajando estos próximos media hora, básicamente estos dos aspectos. ¿Qué es un inventario? ¿Cómo hacerlo? Y luego, ¿cómo vamos a desarrollar la cédula? Si ponemos el primer documento, Oscar, por favor. De nuevo, buenas tardes a todas y todos que las que se acaban de incorporar. Estamos iniciando prácticamente con la sesión número 4. Miren, esto que ustedes están viendo aquí, más lo que ya van a ser las cédulas, esto, Oscar nos va a hacer el favor de trabajarlo en un instrumento de captura para que nos sirva en un proceso ya más fluido. Esto se nos estaría él mandando a mitad de semana para que ustedes trabajen sobre los mismos de aquí a 15 días que nos volvamos a ver. ¿Cómo vamos a lograr una buena justificación para una declaratoria municipal del Camino Real, donde nuestro ayuntamiento quede convencido de que efectivamente hay el suficiente soporte para votar a favor de una declaratoria? Este formato es el de inicio, nos parece, nos permite acercarnos al patrimonio, a los bienes. Si le damos hasta abajo, Oscar, por favor. Estamos reconociendo que hay una numeración progresiva de los bienes que vamos a inventariar. El bien, simplemente lo recordaría yo como el bien o el patrimonio cultural y biocultural de relevancia tanto material como inmaterial, que era lo que hemos estado revisando. Luego vamos a manejar 5 categorías. La categoría de patrimonio cultural inmueble, es decir, plazas, acueductos, vivienda, edificios públicos, todo aquello que constituye un bien, un templo, que persiste desde épocas remotas
y que no lo podemos mover. Está ahí, es inmueble, pero es sin duda uno de los elementos más sustantivos del patrimonio cultural. El segundo concepto del patrimonio cultural material es el mueble. Sé que en el templo hay pinturas, hay objetos, hay imágenes, hay un Cristo articulado, hay una Virgen que sale en procesión, pero también hay candelabros, también tenemos en el museo de la localidad una buena cantidad de bienes ligados a la época minera antigua con la que se alumbraban los mineros, o tenemos un archivo con documentos del siglo XVIII. Por ahí en Valle de Zaragoza se recuperó un misal, que en Julimes están los archivos parroquiales, que en Rosales está esto, y así en San Francisco de Conchos el Templo. Cada uno va a ir identificando estas cosas, ¿verdad? Entonces, el patrimonio material, por cuestiones de estudio, lo dividimos en inmueble y mueble. Y luego, el patrimonio no material lo identificamos como patrimonio cultural inmaterial. Es decir, el conjunto de saberes y tradiciones, costumbres que nos permiten actuar en comunidad, que nos permiten ser parte de un grupo social, pero que solo a través de acciones de comida, de expresión, de asistir a una práctica religiosa, de sembrar en los antiguos solares coloniales, de hacer uso de la acequia, de esto, del otro, nos permite la materialidad de esa inmaterialidad. Entonces, aquí la intención es que no veamos una realidad separada, sino la veamos en conjunto, pero al momento de hacer el inventario es donde vamos a empezar simplemente por método de estudio a dividir a ese patrimonio. Luego tenemos el patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico son los vestigios que se dieron antes de la presencia española o bien durante su presencia y que podemos dar cuenta de la relación con el mundo hispánico. Eso es lo importante del patrimonio cultural arqueológico. No es el más socorrido o el que va a estar más presente en este inventario, pero si existe hay que sumarlo. Y finalmente el patrimonio biocultural. Si hay expresiones de patrimonio biocultural, si hay bienes que están ahí, dirán ustedes, a ver, pero ¿cómo? A ver, más despacio. Les pongo un caso muy evidente. En la comunidad de San Diego de Alcalá, muy cerca de Julimes, de la región donde ustedes están, seguramente las hay en otros municipios, como el propio Julimes. Hay la creencia y la práctica de asistir a las aguas termales con fines medicinales. Incluso hay quienes combinan elementos de creencia, de fe, con la asistencia a estos espacios de agua caliente. Esa relación es lo que le da el sentido biocultural a estos espacios. Pero puede haber otros espacios. Seguramente si ustedes han estado en la Sierra de Samalayuca, con todas las expresiones de petrograbados, sin duda fue un punto de encuentro biocultural donde el medio daba pie a una serie de prácticas espirituales o religiosas de los habitantes en ese sentido. Yo no dudo que en sus municipios haya lugares especiales donde se mezcle la cultura con el elemento natural
donde se dan ciertas plantas, donde hay ciertas prácticas de cultivos, donde se concibe el mundo de otra manera, un lugar donde hay cierta producción de determinados plántulas, en fin. Eso es más o menos lo que estamos tratando de ubicar aquí. Y luego, la relevancia la tenemos que intentar, uno, como poco relevante, dos, relevante y tres, muy relevante. Ahora sí, Oscar, si nos vamos al encabezado de este material, vamos a intentar comprender. Estamos uno más abajo para leer desde el título, por favor. Ahí. Estamos hablando de patrimonio cultural asociado al camino real de tierra adentro. Estamos en la idea de aprovechar este formato 1, por eso le pusimos F1, que es inventario de bienes. Antes de ponernos a indagar, vamos intentando hacer un inventario. El número 1 es el primero que vamos a anotar, el bien. Si yo estoy a lo mejor en Valle de Allende, anoto el 01, el bien le voy a poner acequia madre. La categoría es patrimonio cultural inmaterial. No la puedo mover. La relevancia de valor universal excepcional es muy importante, porque finalmente es un punto ya dentro de el camino real ya inscrito como patrimonio mundial. Entonces aquí le vamos a poner 3. Sí, acuérdense. Sí, Oscar. Sería 3. Relevancia para la comunidad, poniéndome yo como miembro de la comunidad de Valle de Allende, pues obviamente toda la vida de Valle de Allende, del antiguo San Bartolomé, sin esa acequia prácticamente no existiría. Entonces yo le pondría otro 3 y la relevancia del turismo, desafortunadamente, yo le pondría entre 1 o 2, no porque no sienta yo que deba de ser, no porque no sea muy importante, sino que no ha sido capaz de integrarse a proyectos turísticos de mayor envergadura. Sí hay espacios, sí hay zonas de estancia, pero todavía creo que falta mucho por difundir toda esa riqueza que representa la acequia madre para la vida de huertos, de la propia población y sobre todo, ¿qué se le ofrece al visitante que va a estos 2 o 3 puntos base de la acequia madre del Valle de Allende? Esto es lo que vamos a intentar hacer en cada uno de sus municipios. Pero antes de eso, yo quisiera que abriéramos un poco el micrófono y los comentarios con un ejercicio práctico. Si yo les digo dulces de leche de Camargo, ¿qué clasificación le pondrían? ¿Hay compañeras de Camargo? No. A ver, ¿quién quiere opinar sobre dulces de leche? No importa de qué municipio sean. ¿No? Está muy complicado. A ver, Luis, ayúdanos. Si yo digo Archivo Histórico de Parral. Buenas tardes.
Si dice que es archivo histórico de Parral, pues va a ser patrimonio cultural. Está apuntando categoría, ¿verdad? Sí, es patrimonio cultural. Ay, es que se me olvidaron las... ¿Le puedo dar para abajo? Sí, claro. Se me olvidaron las categorías. Es, bueno, de categoría, es mueble. Mueble, muy bien. Es mueble. Y luego, si volvemos, ¿Cómo? no, le digo a Oscar que si volvemos a colocarlo como estaba, la plantilla, eso. Es mueble, ¿verdad? Sí, es Patrimonio mueble. cultural mueble. El valor universal, integridad, conservación, gestión. ¿Cómo la ves tú ahí? Pues yo le daría un 3. Un 3. Perfecto. ¿De relevancia para la comunidad? Un 3 también. O sea que el día que no tengan su archivo desaparece Parral, ¿eh? Ay, es que desaparece, bueno, la identidad, desaparecen muchos aspectos que, bueno, que tenemos los parralenses, creo yo. Sí, claro, muy bien. ¿Y en relevancia del turismo? Pues me imagino que un 2. ¿Por qué? Pero no se crea, no se crea. No, un 1 o un 2. O sea, sí faltan algunos aspectos que explotarse. O sea, sí hay material, pero pues no lo hemos explotado de la manera correcta todavía. O sea que ahora sí estamos entendiendo lo que nos decía Tomás en la segunda reunión, donde sí tenemos los bienes, pero luego en ese inventario, que sí lo podemos hacer como ahorita, pero lo que no hay es esa vinculación, o sea, estamos separados, pero bueno, pues es el momento de ir avanzando en ese sentido. A ver, ¿quién más quiere participar, hombre? Ándele, ayúdenos con los ejercicios. ¿Quién más? ¿Hay alguien de Santa Bárbara? Ándale, aquí estoy viendo a Hay compañeros de Valle de Zaragoza, Valle de antropólogos. Zaragoza. A ver, ahí también hay, ahí está la acequia también importante, ¿verdad, Javier? Sí, así es. El bien le llamamos acequia, que, ¿cómo le llaman ustedes? Acueducto, ¿verdad? Más bien. El acueducto, sí, el acueducto Acueducto. ¿Qué categoría le damos, Javier? es patrimonio cultural inmueble. Inmueble, muy bien. En relevancia del valor universal, ¿qué tan conservado está? ¿Qué tan íntegro? ¿Se sigue usando? ¿Está conservado? Todavía está en funcionamiento, pues un 3. Un 3. ¿Qué tan relevante para la comunidad es? Pues aparte de ser cultural, pues es económico, porque pues es lo que ayuda al riego de las cosechas, también un 3. Un 3. ¿Y qué tanto lo aprovechamos turísticamente? Sí, también está en 1 o 2. En 1 Está o 2. poco aprovechado. A ver, ya nos tardamos menos, ¿verdad? Con Javier, el ejercicio. A ver, alguien más que nos quiera ayudar. Se me hace que voy a tener A que... ver, Sí, hablando de Julimes, sí, por hablando ejemplo, bien el pandeño, el pandeño. entraría dentro de la categoría de, válgame, cultural inmueble. Es el templo del pandeño. No. El pandeño es una zona, es la zona de las aguas termales. Ah, muy bien. Inmueble de relevancia, es muy relevante porque Sí, sus aguas todavía se usan en la agricultura y de ahí hay una cosecha importante y se genera empleos de manera importante. sí, Por lo tanto, también es muy relevante para la comunidad. sí. También sería un 3.
Y en cuanto a la relevancia turística, Sí, pues aun cuando es muy relevante, le hace falta todavía un poco crear infraestructura, un poco más de conciencia entre los que brindan el servicio ahí, y sobre todo que aun cuando es visitado hasta por, no sé, 800,000 gentes cada fin de semana, desconocen totalmente la historia que encierra todo ese lugar, ya que fue un lugar que inicialmente perteneció a los indígenas allá en la etapa pues, cuando llegaron los españoles, vamos, claro. que los Claro. iniciaron en las siembras. Esa era la pregunta que iba a hacer justamente, maestro. ¿Cuál era la relación con el Camino Real de Tierra Adentro, verdad? Así Tiene es. que ver entonces con un proceso de asentamiento poblacional virreinal. Pandeño viene de Pando, ¿verdad? Los Pando que vivían allí, sí, las familias. Sí, así es el nombre actual. Perfecto. Realmente el primer dueño ahí al que se le entregó concesión ya oficial cuando México fue independiente fue a un señor Longinos Carrasco en 1858, pero hasta Perfecto. de 1858 hacia atrás fue propiedad exclusiva de los indígenas. Es comunidad, Oscar, no es templo, es comunidad el Pandeño o localidad. Uh-huh. Muy bien. Y así los vamos a ir sacando, hombre. O sea, este es el ejercicio. Les quiero hacer a ver, les voy a proponer algo, a ver qué me dicen ustedes. Si le ponemos ahí jornadas villistas, ¿cuál sería su respuesta? Es un patrimonio cultural inmaterial. Puede ser, ajá. Y luego, en relevancia. Relevancia posiblemente sería, pues está realizando todavía, ¿no? Y le pondríamos un 3. Un 3. Y Y para la luego, comunidad también tiene un alto impacto y yo creo que es la tradición más fuerte junto con San José del y el Parral aquí. turismo, pues no se diga. Turismo, la derrama económica. El problema es cuando el ayuntamiento, ahí alguno de los regidores nos va a decir, oiga, ¿y eso qué tiene que ver con el Camino Real de Tierra Adentro, verdad? Sí. O sea, lo que tenemos que entender es que no todas nuestras tradiciones y costumbres y todo nuestro patrimonio está vinculado al Camino Real. Sí, sí, Pero es un sí, sí. conglomerado de situaciones, ¿no? Que vienen a enriquecer cada uno de los municipios y se puede ofertar, ¿no? Dentro de. O sea, se enmarca, ¿no? Sí, pero acuérdense que el inventario es asociado al Camino Real de Tierra Adentro. Oh, excelente. Sí, sí, estamos. Ahorita iba Sí, conduciendo cuando me nombraste Santa Bárbara, por eso no sí. pude estar, Hágale. pero me llamó la atención. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos de los gambusinos? Ese Sí, podríamos aplicar, sí. que propiamente no está reconocido como tal, si te das cuenta, como es más, pues la gente a veces hasta lo subestima, ¿no? Dice, no, pues Sí, claro. es un gambusino y es algo a veces. Para muchos es como un trabajo de gente que no puede acceder a otro trabajo, pero realmente no se dan cuenta de la importancia y la relevancia histórica y cultural que se ha venido transmitiendo a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Aquí, perdón, nada más para esclarecer un poco, lo que es que tuvimos oportunidad de platicar de estas cosas con Manuel en un programa de radio y salió el tema de los gambusinos. Los gambusinos es una forma de trabajo de mineros que no están asociados a una hacienda virreinal o a una empresa en la actualidad o durante el siglo XX, sino se meten de manera a veces incluso no permitida, no legal, pues, y su conocimiento es tan grande que logran en un mar de peligros dentro de las cavidades ahí de los yacimientos mineros obtener
pequeños trozos de alta ley que luego ya en un proceso artesanal les dan un rendimiento importante. Esta tradición o este bien, el de los gambusinos, este patrimonio heredado por siglos, desde luego que es un elemento patrimonial en Santa Bárbara y en algunos otros centros mineros, pero igual, desconocido, sin relevancia en términos de conocimiento o apreciación. Yo me imagino si hiciéramos una exploración turística con ciertos elementos de este tipo, claro, en medio de una seguridad, sería obviamente muy interesante para muchos visitantes, Manuel, sin duda. Aquí el asunto es cómo este producto lo vinculamos a un turismo sin riesgos, sin peligros, y podemos hacer alusión a un patrimonio antiguo. Otra propuesta que pudiéramos revisar, a ver, es el templo de San Francisco de Conchos. ¿Cómo la ven? ¿Cuál es su opinión? Nuestras amigas de Conchos no están, ¿verdad? ¿De qué año data ese, Jorge, templo? Don Manuel anda que como en el siglo, fue de los primeros, del siglo XVII más o menos, ese templo. Pues es un bien, obviamente, inmueble, ¿sí? Es inmueble. Yo creo que es de los de mayor valor universal excepcional por el nivel de originalidad que tiene, cuidado, está muy bien conservado, la comunidad está muy metida, pero igual, yo creo que anda entre 1 y 2 por la capacidad turística que logra. Aunque tiene muchos visitantes, yo creo que aún se le puede sacar mucho más jugo. Ustedes que estuvieron ahí, ¿qué comentario tendrías? O Tomás, de San Francisco de Conchos, del templo. No, tiene mucho potencial el templo. Yo digo que caen puros 13, pero sí tiene mucho potencial. Tienen que hacer trabajo, claro. Hay unas cosas que le sugerimos cuando estuvimos allí. Una, que le cambiaron las luces adentro a LED. Y pues no, número uno me dicen, pues no dan ni luz, mejor las quitan y las quieren cambiar. Cosas así que sacan el templo de su época. Hay cosas que se tienen que hacer, pero ¿no? El templo es muy, muy importante para la comunidad y muy bueno para el turismo. De ahí nos fuimos directo nosotros. Yo le daría puros 3. Puros 3, ¿verdad? Sin duda. Sí. Aquí lo que estamos intentando, compañeros, es finalmente ver en este mapa de ubicación, primero, qué tantas cosas tenemos, que van a salir muchísimas. Segundo, que sí estemos haciendo una referencia, si no directa, al menos indirecta, del camino real, que tratemos de explicar qué de ese camino se refleja en estas cosas. Y tercero, es no quedarnos en la vitrina de la historia o del patrimonio, sino verlo como bienes que están ahí, que tenemos que aprovecharlos. Nadie está diciendo que lo hagamos desordenada ni irrespetuosamente, al contrario. Yo creo que cada vez entendemos con mayor nitidez la necesidad de conservarlos y protegerlos, pero también de aprovecharlos, porque pues no, en este mundo en el que vivimos tenemos que abrirnos a una perspectiva del desarrollo regional con todas estas potencialidades. Nos están ganando el mercado, nos están ganando otras opciones cuando tenemos una riqueza bien importante aquí a nivel regional. Sí. Sí. Si me permite, Sí, antropólogo, sí. sí, San Francisco de Conchos es un baluarte importante en la catequización de todo el río Conchos y de
al menos hasta Ojinaga. Fue una de las primeras misiones que se fundó. Después de ahí siguió San Pedro de Conchos, que pertenece a Rosales. Y fíjese, cosa curiosa, todos nos fijamos en San Francisco de Conchos y a 4 kilómetros está el presidio. Desgraciadamente ya en ruinas, no sé si la visitaría el presidio. Yo desgraciadamente hace poco me di cuenta, ahora que ando en estas cosas, hace falta publicitar lo que se tiene, conocer primeramente, más que nada, y es una chulada el presidio, aunque esté en ruinas, ahorita ya cayéndose, pero incluso así, si se techa con lámina, se conserva y es un punto turístico muy importante. Sí, justo es lo que estamos intentando. Bueno, efectivamente, por ahí, pues, tú, Eduardo, perdón, ir, al menos darnos cuenta de todas estas cosas que tenemos y que a veces las hemos visto tan a cotidiano que hay que volverlas extrañas para que tomemos conciencia de lo que está ahí, ¿verdad? Pero fíjense cómo está entremezclado la tradición, la costumbre, los objetos, los bienes inmuebles, todo es parte de un solo entramado. Ahorita que nos hablaba Javier de que sigue utilizándose el acueducto de San Francisco, de Valle de Zaragoza, el antiguo Pilar del Conchos, para todavía el cultivo, siglo XXI, después de más de 400, 300 años, todo lo que representa para una comunidad. Y ahí está, y pareciera que es tan común, pues que a veces lo dañamos, lo agreden, borrachazos, y todo, y bueno, pues ya sucedió, le quitamos arenas al río, lo desestabilizamos, cuando pues ahí está el compromiso, ¿verdad? Para mantener vivo estos bienes. Si les parece, por último, yo había puesto este ejercicio de cómo ven el puente del Tornillo que une al Valle de Juárez con San Elizario. ¿Lo pondrían como un bien asociado al patrimonio cultural del Camino Real o no? Yo digo que no, más el puente viejo antiguo de Caseta. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues obviamente investigando, preguntándoles a las personas que saben, consultando en archivos. Qué interesante que en este grupo haya personas como Eduardo, como Luis, como Manuel, que hayan hecho investigación historiográfica, el mismo Al, que nos puedan ayudar a identificar estos bienes si tenemos duda. O sea, lo primero que tenemos que hacer, si tenemos duda de la autenticidad, de la integridad, recurrir a quienes tienen la información, a las fuentes, a quienes nos pueden ayudar a identificar, a quienes tienen fotografías de principios del siglo XX, y eso nos habla todavía más de un mundo, pues, del siglo XIX, heredero de todas estas tradiciones del Camino Real. Esa es la estrategia. Pero entonces, fíjense ustedes, antes este es un primer ejercicio, pero los valores los tenemos que contrastar con el resultado de la ficha que vamos a tener, que es el siguiente plantilla. Nos vamos a la siguiente, Oscar, por favor. Esto ya se pone más interesante. Ustedes hicieron un inventario inicial, por decirlo, de 12, 14, 18 bienes. Inmuebles, muebles, algún que otro incluso arqueológico, alguno biocultural y 6, 5 inmateriales.
Perfecto, ya hicieron una tentativa de valoración. Bueno, pues ahora este otro instrumento les va a permitir, si realmente estamos en lo correcto con esas valoraciones. Lo primero es número de registro. Si seguimos con el ejemplo del inventario, pues yo pondría el 1, el bien es la acequia madre en Valle de Allende, municipio Valle de Allende. ¿Sí? Luego, en descripción general del bien, voy a escribir, se trata de un sistema de conducción de aguas que desde la represa en tal lugar se concentra y de ahí en la actualidad durante 8 meses al año se distribuye. Históricamente se distribuyó y servía para regar 130 huertos, en su mayoría nogales, pera, manzana, durazno, tal o tal cosa. Este sistema de acequia madre tenía sus porteñuelas, había un aguador que era el que distribuía, había esta rotación y hacía llegar con tales fechas y con tales medidas el agua a los usuarios. Para eso se constituyó en tal año un acta que regulaba esta distribución y bueno, también ha sido motivo de conflicto por esta razón. Esa es la descripción general del bien. Tiene una extensión de 2,5 kilómetros, de tal lugar a tal lugar, riega 2 comunidades, las huertas de 2 comunidades, la del Valle de Allende y la contigua de San Miguel, o no recuerdo cuál es el nombre. Eso es la descripción del bien. Está adosado, no está adosado, unas partes cuenta con puentes, por otra está subterránea con la urbanización de la ciudad, ya no es perceptible en la mayor parte de la mancha urbana. Esa es la descripción general del bien. Luego, como número 2, tenemos valor excepcional. Acuérdense, esta es autenticidad, integralidad, promoción y gestión para la conservación. Ahí voy a decir, pues prácticamente no ha sufrido alteración, es un sistema de irrigación desde tiempo virreinal, la integralidad la conserva, más bien ha crecido en capacidad de distribución, hay una asociación que persiste en el cuidado, la limpieza, hay faenas para esto y para lo otro. No tiene daños, salvo en este lugar o en este otro lugar. Siguiente. 3. Identidad comunitaria. A ver, si se están fijando, era el número de inventario, el bien, y luego teníamos la categoría, ¿sí? Y luego teníamos tres columnas. Una era el valor excepcional, que es el anterior. Luego es identidad comunitaria. Esto que dijimos, sí, es muy alta la identidad, así como cuando Luis decía que el archivo estaba prendido al corazón de los parralenses, pues aquí lo tiene que justificar cómo está prendido ese archivo al corazón de los parralenses, ¿verdad? Sí, me explico. Y así, cuando Javier nos dice, es que el acueducto está integrado, ¿verdad?, a la vida diaria, es lo que hay que escribir aquí. La identidad comunitaria que logra ese bien con la población que está en su entorno. Y luego, como punto 4, sería la importancia para el turismo y el desarrollo económico en general de la región, el municipio. Importancia para el turismo y desarrollo. No significa qué tanto se esté aprovechando en la actualidad, sino la importancia. Sí me explico. Porque hay bienes que son y pueden ser muy importantes, pero que
que no están siendo aprovechados. Y quizás puede haber otros que tienen mucha difusión y que seguramente no son tan importantes como otros, sino responden a otro tipo, a veces, de desvirtuamiento, no autenticidad, no integralidad del bien. Y por último, nada más estaríamos integrando observaciones o comentarios si es que lo hubiera. Y le ponemos los datos de quién llenó este documento, ahí elaboró y lugar y fecha. Este segundo instrumento lo que nos va a hacer es pensar en las valoraciones que hicimos del bien, si realmente tiene ese valor excepcional, si es muy relevante para la comunidad donde está, y si potencialmente tiene una capacidad turística que ya visto en el desarrollo regional nos va a dar o nos va a permitir generar procesos de trabajo mucho más consolidados como los que hemos hecho hasta ahora. ¿Dudas sobre esto? ¿Qué se recomienda? Insisto, primero hacemos un inventario tentativo, casi una lista nominativa, ¿verdad? Como dijeran los de la UNESCO. Ya que tengamos esa lista con las valoraciones iniciales, nos vamos a desarrollar cada uno de las cédulas por bien para otorgarles una valoración más cercana a la realidad y ya con más elementos de juicio de los que tenemos hasta este momento. Esa es la intención de los dos instrumentos. Imagínense que de entrada identifiquemos 15, 20 bienes y todos ellos con una gran potencialidad de conservación. En términos turísticos nos vamos a dar cuenta lo poco que hemos aprovechado, pero lo que nos espera en términos de articulación en el futuro, que esa es la tarea que está pendiente del Camino Real de Tierra Adentro en su vinculación entre patrimonio y turismo. No sé, Al, Tomás y los demás compañeros, ¿algún comentario sobre esto? Bueno, no sé, me permite una... Perdón. Sí, Eduardo. Bueno, no sé si me salga de tema. Con respecto a lo biocultural, tiene que ver con el medio ambiente, algo así, ¿no? Con ecología, con aspectos ecológicos, aspectos paisajísticos. Mi pregunta al respecto es, por ejemplo, en Julimes se usa una variedad de maíz nativa, vamos a llamar criolla, pues, se usa desde tiempos inmemoriales, el maíz mexicano de junio, y es algo que desgraciadamente tiende a desaparecer, si no es que ha desaparecido, hasta hace 3 años atrás todavía se sembraba. Ah, pues usted, sí, lo vimos con estos jóvenes, sí, ya me acordé. Eso entraría, doctor. Déjalo en Jorge, hombre, Eduardo. Mira, a mí me parece que estos son los hallazgos que necesitamos, justamente. Esto es lo que hace la diferencia, es lo que hace la autenticidad de una región como Julimes. A veces andamos tratando de encontrar lo auténtico en otros lados. Queremos tener el centro de Guanajuato, las pirámides de Chichén Itzá, cuando tenemos aquí estos elementos tan valiosos e importantes. ¿Qué es lo biocultural? Pues es cómo la acción humana encuentra en espacios específicos de entornos naturales estas expresiones. Entonces, así como Oaxaca tiene en el pueblo de Nevería 16 variedades de maíz criollo, pues en Chihuahua encontramos en Julimes una variedad, yo no sé hasta dónde sea única, pero al menos que se conserva desde épocas inmemorables, ¿verdad? Gracias. Bien, muy bien.
No sea el perdón. Adelante, por favor, Pues sí, Luis. esta parte del trabajo es muy, ya sabes, bien importante. Se van a dar cuenta de cosas que ni sabían que tenían, así como el observatorio que salió ahí por ahí en San Francisco. También así como que las primeras parras que hubo en el estado de Chihuahua fueron en Paso del Norte y San Francisco de Conchos. En una mini investigación que hicimos ahí, que estuvimos en San Francisco, pues nos dimos cuenta que sí, que allí en una sierrita, en unos bajos y altos, tenían parras sembradas por muchos años, hacían vino allí y salió eso. Y ya no les falta que hay en una parra y ya de ahí se agarran y pueden seguir adelante o revivirlo. Es muy importante este ejercicio, yo creo es el más importante para mí, que ya abre la puerta para muchas cosas. Lo que estamos ahí, a veces que en cada uno de los ejemplos que pusieron, el número bajo era en lo turismo. Es porque está allí, pero no lo promueven como turismo, pero ahí está, ya nomás es meterlo en un tour, en un programa de turismo en donde ya lo explotan. Y ya ahí van varios ya municipios, ya lo están viendo ya con las llegadas que les hemos hecho, y les ha ayudado a abrir los ojos en muchas cosas. Sí, Luis. Sí, bueno, yo tengo una serie de dudas respecto para identificar estas cuestiones del patrimonio. Por ejemplo, aquí en Parral, el convento de San Antonio, ¿sí? De San Antonio del Parral, pues es un patrimonio que nada más queda en los muros. Bien, o sea que debido al uso, debido al tiempo, pues ha sido adecuado para otros usos, que después fue teatro y ahorita es un teatro al aire libre. O sea, sí es válido también hacer pelea por ese tipo de patrimonio. Igual la expresidencia municipal, o sea que la verdad pues ya no queda mucho de lo que eran las casas consistoriales y todo eso, pues cómo valorarlo, o sea, porque pues por el uso ha habido estas modificaciones, pero pues podemos decir que en esencia pues, o sea, ahí está ese patrimonio antiguo, ¿no? Igual con el caso de las plazas, por ejemplo, la plaza principal. O sea, claro que ya no es lo mismo de antes. ¿Cómo valorar eso, antropólogo? Es ahí donde ustedes tienen que ir tomando decisiones. Es donde no puede uno desde fuera imponer ideas, Luis. Por ejemplo, yo me sorprendí cómo le llaman a esa plaza. ¿Cómo le llaman a esa plaza? ¿Plaza principal? ¿O cómo? Varias personas, incluso le tuvimos que poner el nombre en el libro, la Plaza Antigua. O sea, hay un reconocimiento a que es la primera de la ciudad. No hay plazas auténticas en ningún lado, ¿eh? O sea, en ninguna ciudad, por más conservada que esté, ¿va? Todas son reflejo del avance de uso de materiales, de la moda, de los cambios tecnológicos, de las visiones de poder, hasta de la reconversión que en todas las ciudades históricamente se han dado a construir sobre sí mismas. Entonces, no nos engañemos, siempre va a haber un patrimonio heredado, pero lo importante es el lugar, es el sitio, es la diáspora donde empieza la ciudad y donde vamos a explicar cómo de ahí surge toda una estrategia de poblamiento. El templo de San José es una verdadera joya. Entonces ya empiezas a platicar de todo un entorno, de los barrios, entonces en función de eso está la explicación de una plaza. No sé si me explico. No No claro. es en sí la plaza, las condiciones físicas de la plaza, sino el significado historiográfico de lo que representa para una comunidad como Parral, ¿verdad? Habrá lugares que efectivamente nada más estén murete y ahí prácticamente, pero pudo haber sido un hecho muy relevante.
Por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua tenemos un muro donde se firmó el Tratado de la Empacadora, donde se desconoce por parte de Pascual Orozco el gobierno de Francisco I. Madero. Una de este tamañito. Yo la vi cuando estaba más o menos a mitad, y cada vez que pasa uno es menos, ya nomás queda tantito así. Se acaba el hecho histórico porque no está el muro. O sea, muy mal por la comunidad que no hemos sabido conservarlo. Pero finalmente el hecho histórico va a ser tan importante en la medida en que lo reivindiquemos y lo volvemos un hecho diario de diálogo, y donde la gente del barrio diga: ah, miren, yo vivo aquí donde en 1911-12 se firmó este tratado. Y así hay tantas cosas que seguramente podemos ir descubriendo en estos lugares. Ahorita que sí, que decía del templo de San José, por ejemplo, cuando hagamos la ficha, o sea, podemos poner en fichas aparte las pinturas, las imágenes y todo eso que son bienes muebles. Si alguno de ellos lo consideran ustedes realmente muy relevante, desde luego. Por eso digo, los parralenses, que son los que viven este hecho, no los de fuera. Los de afuera les podemos ayudar a organizar, a revisar, a analizar quizás cierta relevancia del patrimonio, pero nadie va a sentir el patrimonio como quien lo vive a diario. Y eso solo ustedes, y así en todos los municipios. Mira, cuando fuimos Al Borrego y yo en 2016 por primera vez a Santa Bárbara, Manuel, ahí nos decían, nos querían llevar a un lugar de una cadena comercial a comer. Es que aquí no hay nada en Santa Bárbara. Y Al y yo, fascinadísimos, pues con la comida tradicional de ahí, ¿verdad? Que esto, que el otro, que aquello. Entonces, como también nuestra visión del desarrollo económico, turístico, lo basamos en estereotipos, que si no hay una cadena comercial, entonces no vamos a tener éxito en esto, porque el turismo hoy está buscando justamente lo contrario a la estandarización. ¿Verdad, Tomás? ¿O estoy equivocado? Tomás tuvo que retirarse en antropólogo. Muy bien. Órale. Pues no sé si hubiera algún otro comentario. A ver, Verónica, el meritito Julimes, ¿eh? ¿Cómo la ven con este ejercicio? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues prácticamente es muy interesante porque así vamos a poder identificar todo lo que podemos ofrecer, que muchas veces no lo tenemos tan referenciado. Prácticamente Julimes es un municipio que no solo podemos ofrecer historia, paleontología, arquitectura, las riquezas de nuestra naturaleza, aguas termales, unos hermosos paisajes, pero hasta ahorita quizá no hemos tenido la visión de poder identificar todo de lo mucho que somos y de lo mucho que tenemos que ofrecer para el resto de nuestros visitantes. Lamentablemente, y lo digo así porque a veces el simple hecho de que nos digan vamos a Julimes, inmediatamente se reflejan o se atribuye todo a alguna alberca de agua termal, y no nos percatamos que tenemos un sinfín de historia para compartir con el resto del estado, con el resto del país, y que prácticamente estamos hermandados por nuestras mismos antecedentes históricos con muchos países, incluso hasta con Europa. Entonces, tenemos un patrimonio tan rico que no hemos explotado, que está
totalmente en lo desconocido. Entonces, ejercicios como este son los que nos comienzan a abrir los ojos del panorama tan amplio que tenemos para poder ofertar, y lo digo así porque pues prácticamente el turismo es un servicio, es un comercio, y que prácticamente a veces no lo hemos sabido explotar. Pues mira, a mí me da mucho gusto estos comentarios. Primero porque nos estamos viendo como grupo. O sea, esto es, yo creo que lo más importante. O sea, no es saber qué municipio tiene lo mejor, sino cómo entre todos que compartimos una historia común llamada Camino Real de Tierra Adentro, podemos entre nosotros generar el interés para visitar, como decíamos desde la vez anterior. Y segundo, pues la tarea que tenemos de cómo convertimos esa vuelta de las familias a Julimes por la alberca, ¿verdad? La cerveza, la carne asada, en un día más o en 2 días más o en una tarde diferente, para que vayan y conozcan toda esa riqueza que se está mencionando. Y así va a ser en todos los municipios, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien más que quisiera comentar? ¿Es posible que donde exista únicamente media pared o algo, complementarle algo más, aunque sea moderna la construcción, para hacerlo pues un poco más llamativo, más mejor para el visitante? Ahí el criterio, Eduardo, es conservar o consolidar cuando esté en un proceso de degradación. Le llamamos consolidar cuando evitamos que se caiga un muro, alguna techumbre, dejamos al menos con cierto nivel de resguardo y de seguridad. Ya una obra mayor de intervención sí se puede, pero donde se conserve la autenticidad. Acuérdense que estamos hablando de valores del patrimonio, no estamos hablando de cualquier cosa. Y el criterio de intervención en materia de conservación es la autenticidad. No podemos engañar al visitante diciéndole que lo que acabamos de hacer es lo que existía hace 200 años, ¿verdad? Yo sé que tú no lo estás proponiendo así, pero me parece importante remarcarlo. Sí podemos intervenir, consolidar, siempre y cuando digamos qué de eso es auténtico y cuál de eso es lo que intervenimos para consolidarlo o ponerlo en mejores condiciones. Gracias. Y ahí, ahora sí que va a depender de cada municipio, de cada fuerzas vivas, ¿verdad? Si vamos viendo que esto va a ir creciendo, estoy seguro que los bienes del Camino Real van a tener mayor atención de parte de las autoridades. Si seguimos como hasta ahora, pues van a estar ciertamente en el descuido o en el olvido. En la medida en que ese templo, ese lugar se convierta en un centro continuo de visitantes, le vamos a poner la luz LED, le vamos a poner un bonito espacio donde tomar fotografías, donde vender algo, donde darle un recibimiento diferente a la gente. Sí, claro. Le pregunto esto porque hay municipios que se están dedicando a hacerle casas a la gente que no tiene o que sí tiene, etcétera. Pues mejor que se empleen los recursos en conservar las cosas que van a redituar ingresos al municipio o a los comerciantes de la región. Gracias. Sí. Antes de que se me olvide, discúlpeme, Jorge. Vero, hablando en Julimes y en la región, en todos donde hay una hierba, la contrahierba, raíz de Julimes, así se le conoció en la época prehispánica, y esa se enviaba a Europa. Me acordé ahorita que Vero dijo con Europa, se la llevaban en cajas a Europa por sus amplias características medicinales. A ver si es posible, antes de que empiece la primavera en su apogeo, a recabar semillas para sembrarla. Quien la tenga, por favor, conserven esa
válgame, esa hierba pues natural que se da por ahí. Gracias, disculpen el comentario. Y ahí está, el patrimonio inmaterial es cómo se ha conservado de generación en generación las propiedades medicinales y cómo se ha usado desde aquel tiempo para estas situaciones de salud, pues siguen siendo la preocupación principal en el siglo XXI después de lo que hemos vivido. Sí, ¿algún comentario? Sí, no sé cómo meterlo. Sí, como estamos hablando de cosas serias del camino real, que no queremos mentir y cosas así, es muy importante que esté correcto la información y todo eso. Pero ya cuando hablas turismo del camino real, pues es muy importante tener todo lo serio, exactamente qué pader es la que estás viendo. No me acuerdo quién fue el que dijo algo de que si tienes media pader. Pero aquí en San Elizario ya hacemos cosas aparte de lo que, hablando de turismo, aquí tenemos muchos señales. No sé si ya les dije esto, ya lo he dicho tanto que no sé a quién se lo dije, pero tenemos muchos señales. Aquí fue en donde estaba la primera cárcel, cosas así. Y ahí les enseño, ahorita les iba a enseñar el que tenemos para la sequía aquí. Y muy desarrollado, muy importante, muy correcto, y pueden verlo. Ahorita está la sequía ahí llena de agua, están regando ya aquí, se ve muy bonito cuando la miran. Pero también tenemos un señal pequeño que dice, aquí en el 1801 a las 2 de la tarde pasó nada. Y pues allí llega la gente a tomarse la foto con el señal. Ahí yo creo es donde se retratan más que nada. Hay también que meterle poquito para el turista. Esas cosas son muy buenas, porque la gente, lo que se van a poner primero en el Facebook va a ser esa. Y lo pueden ver que así está. Nomás quería comentar eso. El gusto por las fotografías con los personajes históricos ha crecido increíble, o personajes populares, ¿verdad? Son estrategias cada vez más ya probadas que seguramente aquí estarán, ¿verdad? Circulando. Sí, entras en la historia tan importante como la del Camino Real para nuestra área, que nos va a dar mucho. Entonces ya le metes otras cositas. Nosotros semana pasada cuando andábamos ahí en Rosales, yo lo primero que quería ir a ver era el acueducto, porque cuando estuvimos allí en enero, pues estaba un friazo, era noche y no vimos muy bien exactamente. Y está muchísimo más grande que lo que yo pensaba que iba a estar. Muy importante, muy bien cuidado, y algo que hasta vi unos señales que pusieron que no los vimos esa noche. Muy bien hecho. Hola, Verónica. ¿Qué tal, bro? Pues esto es, yo sugiero que trabajemos estas 2 semanas de manera puntual. Quedamos de vernos como quinta sesión el día lunes 11, no en 8, sino en 15 días. Pero pues con la idea de que traigamos esa lista y algunas fichas ya trabajadas. Eso es lo que nos va a dar pie a avanzar rápidamente en las declaratorias municipales. La recomendación es que si yo no tengo suficientes datos históricos, pues nos acerquemos con personas que sí saben, que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar. Si ya van a ir a algún lado a ver el templo, el acueducto, pues tómenle unas fotos, hombre, no van a perder nada, al contrario, van a ganar. Hagan su propio archivo del inventario, eso ayuda mucho. Ya todos usamos prácticamente celulares con capacidad de fotografías, al menos regular zona.
Tómenle foto vertical y horizontal por aquello de las publicaciones y todo después para que no trabajen doble. Si toman algo de video, tómenlo horizontal, así para que cuando lo trasladen a alguna presentación no batallen, no quede negro en las orillas, no cometan los errores que cometió su amigo Jorge Carrera cuando empezaba con estas cosas. Y aprovechen cada minuto, van a ver que va a ser interesantísimo. Y es una impronta donde empezamos a descubrir y es una madeja sin fin. Y de repente nos vamos a volver referencia para estar platicando de cosas valiosísimas de nuestra comunidad. Si ya lo hacíamos, pues ahora con más razón, porque le empezamos a encontrar integridad con otros municipios, con otras regiones de nuestro estado. Estamos hablando de 650 kilómetros, nada, cosa sencilla. Entonces, de Valle de Allende, Parral, Santa Bárbara, hasta Juárez, pasando por Tornillo. Allí, entonces, pues, vamos dándole. No sé si le avanzamos y hacemos el compromiso y el próximo, en 15 días, revisamos algunos casos donde ahora los que van a presentar serían ustedes, presentarían su inventario y cómo les fue con algunas fichas. No es examen, no es para a ver quién está bien o está mal, no, simplemente es cómo construimos entre todos estos inventarios y cómo le vamos agarrando gusto, fuerza, conocimiento. No son expertos, algunos de ustedes es la primera vez que se están acercando a estos temas. No se trata de quién más o menos, sino cómo lo hacemos para tener una declaratoria estatal y las declaratorias municipales a mitad de año y quizás la estatal en el último tercio del año. Oye, Jorge, y Oscar va a subir las formas al grupo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se haría, Oscar? Perdón. No, lo que te iba a decir que el jueves estuvimos en una junta con el municipio de Ciudad Juárez y ellos votaron incluir con ellos los municipios chicos de Praxedis, Guerrero y de Guadalupe para que les ayudaran a sacar más de esta área. Muy interesante que entraron con eso y los incluyeron con ellos. Muy bien, muy bien. Sí. Pues, si no hubiera más, nos vemos en 15 días. Por ahí andas, Oscar. Por supuesto, antropólogo, aquí andamos. ¿Cuándo habría oportunidad de mandarle esto a los compañeros? Yo me comprometo a enviárselos miércoles, así ya como más tardar el jueves temprano.